Imagina por un momento que estás en el patio de un castillo del siglo XIII, en algún lugar entre el Loira y el Rin. El viento arrastra el olor a paja húmeda y madera quemada. Sobre tu cabeza, las almenas de piedra caliza se recortan contra un cielo de octubre. Y en algún lugar bajo tus pies, en la oscuridad más absoluta, un hombre lleva semanas sin ver la luz del sol. No ha sido ejecutado, no ha sido exiliado, simplemente ha dejado de existir para el mundo de los vivos. Y sin que nadie firme una sentencia, sin que nadie llore sobre una tumba, sin que quede constancia en ningún registro parroquial ni en ningún libro señorial, ha desaparecido. Y esa desaparición no fue un accidente. Fue una técnica deliberada, sofisticada y profundamente calculada, que los poderes medievales perfeccionaron durante siglos. Hoy vamos a descender a esas tinieblas, para comprender cómo los poderes medievales hacían desaparecer a una persona sin dejar rastro visible. Primero, hay que entender el sistema que hacía posible esa desaparición. La plena Edad Media, especialmente entre los siglos XI y XIII, era una civilización construida sobre vínculos personales, no sobre burocracia abstracta. Un hombre existía porque era reconocido por su señor, su comunidad parroquial, su gremio o su familia. No había registros civiles en el sentido moderno. El mundo administrativo era escaso, disperso y extremadamente vulnerable a la manipulación de quienes controlaban la escritura. Y en el siglo XI, controlar la escritura significaba casi siempre ser un clérigo o tener acceso a uno. Esto es fundamental para entender todo lo que sigue. Los tres estamentos que organizaban la sociedad medieval, los que rezaban, los que combatían y los que trabajaban, no eran solo categorías teológicas, eran jaulas administrativas. Ni un campesino siervo no podía simplemente marcharse de la tierra a la que estaba adscrito. Su existencia como persona jurídica dependía de su señor. Si ese señor decidía que convenía que alguien dejara de existir de forma oficial, bastaba con no mencionar su nombre en los registros de la hacienda, dejar de contar su familia en el censo tributario, eliminar cualquier referencia a su presencia en las actas de la corte señorial. Sin nombre en el registro, sin persona ante la ley. Esta era la primera capa de la desaparición medieval, la administrativa, tan silenciosa que apenas dejaba eco. Pero la técnica más elaborada, la que los grandes señores y los monarcas empleaban con personas de mayor rango, requería algo más que el silencio burocrático. Requería espacios físicos diseñados para el olvido. Las crónicas de la época, incluyendo fragmentos del Chronicon de Tidmar, de Merseburg y los registros de la Cancillería capetingia, mencionan con una naturalidad perturbadora la práctica de retener a individuos en lugares no divulgados, no en las mazmorras principales de un castillo, que eran bien conocidas por los servidores, los cocineros, los guardias y los visitantes ocasionales. No, en los espacios intersticiales que la arqueología medieval ha ido descubriendo con fascinación creciente en las últimas décadas. Las excavaciones sistemáticas de castillos en el sur de Francia, en las marcas germánicas y en las tierras de la Corona de Aragón, han revelado cámaras que no aparecen en los planos originales de la construcción.
pequeñas salas talladas dentro del grosor de los muros maestros, a menudo de no más de 2 metros de largo y 1,5 de ancho, con sistemas de ventilación mínima, ventanas cegadas con argamasa posterior y, en varios casos, rastros de ocupación prolongada, huesos humanos depositados sin ceremonia, marcas tenues en la piedra que los especialistas interpretan como señales de presencia humana sostenida en el tiempo. No eran cámaras de tortura en el sentido espectacular que el siglo XIX quiso imaginar. Eran cámaras de neutralización. El objetivo no era causar sufrimiento activo, sino producir ausencia. El concepto que mejor encapsula esta práctica en las fuentes latinas del período es el de damnatio memoriae, la condena de la memoria, y heredada del derecho romano, pero adaptada con una eficacia peculiarmente medieval. En Roma era un proceso formal, decretado por el Senado. En la Europa feudal entre los siglos XI y XIII, era una práctica silenciosa, personal y notablemente descentralizada. Un varón poderoso no necesitaba decretar nada. Bastaba con que su mayordomo, su capellán y sus hombres de armas llegaran a un acuerdo tácito. El detenido era trasladado de noche, los registros se perdían por descuido, y el nombre comenzaba a borrarse de la memoria colectiva, con la misma paciencia con que el musgo cubre una lápida. La Iglesia tenía sus propios mecanismos, igualmente refinados y en ocasiones más permanentes. El recurso a la reclusión en vida dentro de estructuras monásticas era una forma de desaparición socialmente aceptable e incluso piadosa. Cuando un noble incómodo y una heredera cuya existencia complicaba líneas de sucesión, o un teólogo con ideas heterodoxas, necesitaba ser retirado del tablero sin el escándalo de una ejecución pública, la solución podía ser su ingreso forzado, pero formalmente voluntario, en una abadía remota. Los estatutos de algunas fundaciones benedictinas del siglo XII, conservados en archivos como los de Cluny, dejan entrever esta práctica en sus cláusulas sobre la recepción de hermanos y hermanas llegados por recomendación de señores seculares. Una vez dentro de los muros, el individuo adoptaba un nombre nuevo en el momento de la tonsura o el velo. Perdía legalmente todos sus derechos y propiedades anteriores y se convertía en una persona distinta ante cualquier ley humana. La persona que había existido antes del portal del monasterio quedaba técnicamente muerta para el mundo. La teoría médica de la época añadía una dimensión adicional a la arquitectura del olvido. Basados en la teoría de los 4 humores heredada de Galeno y transmitida por los médicos árabes del califato abásida, los físicos medievales sabían perfectamente que la oscuridad prolongada, la privación de movimiento y la alteración del ritmo del sueño producían efectos medibles sobre la mente y el cuerpo. Si el equilibrio de bilis negra, sangre, flema y bilis amarilla podía perturbarse mediante la dieta, el clima y la actividad física, también podía manipularse mediante el entorno. Un prisionero mantenido en oscuridad, con acceso irregular a la comida y sin contacto social consistente, comenzaba a sufrir lo que los textos de la época llamaban melancolía aguda, un estado que los custodios entrenados reconocían como la disolución de la voluntad y la memoria autobiográfica del detenido.
no era teoría abstracta, era conocimiento aplicado. Las cruzadas, ese vasto movimiento que entre 1096 y el siglo XIII puso en contacto a Europa occidental con las tradiciones administrativas del Imperio bizantino y del mundo islámico, introdujeron nuevas técnicas de control y reclusión en el repertorio feudal. Los cruzados que regresaban de Oriente traían no solo reliquias y especias, sino observaciones sobre los sistemas carcelarios de los fatimíes, los selyúcidas y los propios bizantinos, que habían desarrollado durante siglos el arte de neutralizar políticamente a individuos sin necesidad de ejecutarlos. La práctica conocida en Constantinopla como el destierro a los confines, el envío de un rival a un monasterio de montaña en Anatolia o en los Balcanes, fue adoptada y adaptada por los nobles normandos que gobernaban el sur de Italia y Sicilia, una región que era en sí misma un laboratorio de síntesis cultural, administrativa y política durante los siglos XI y XII. El problema práctico más difícil de resolver en cualquier desaparición planificada era el de la memoria social. Una persona podía ser silenciada, trasladada, encerrada o reformateada bajo una nueva identidad religiosa, pero los vínculos humanos, las solidaridades de aldea, las lealtades de gremio y las redes de parentesco extendido eran extraordinariamente resistentes. Las fosas comunes excavadas en sitios como la ciudad medieval de Winchester o los arrabales de París muestran que las comunidades no olvidaban fácilmente a sus muertos, y mucho menos a sus ausentes. La gestión de ese entorno social era tan importante como el acto físico de la detención. Para eso existían los rumores controlados, los anuncios de muerte en campaña, las cartas forjadas con sellos auténticos, y la figura del mensajero que llegaba a la aldea para comunicar que fulano había fallecido en el servicio de tal o cual señor, lejos, en tierras cuyo nombre pocos conocían. Las crónicas de Jean Froissart, escritas hacia finales del siglo XIV, documentan al menos 2 casos en los que la desaparición de un noble durante la Guerra de los 100 Años fue facilitada por la creación deliberada de una narrativa de muerte en combate. En ambos casos, el supuesto difunto era mantenido en vida en una propiedad rural alejada de los circuitos de información, lo que en un mundo sin periódicos ni comunicaciones rápidas era sorprendentemente factible. Los mercados medievales, esos grandes circuladores de rumores junto con telas y especias, podían tanto propagar una mentira como destruirla. El control del rumor era, en sí mismo, una técnica de desaparición. El impacto psicológico de la peste negra, a que entre 1347 y 1353 mató a entre 1/3 y la mitad de la población europea, según las estimaciones más aceptadas por la historiografía actual, transformó paradójicamente estas prácticas. En el caos de las grandes mortandades, desaparecer se volvió estadísticamente banal. Las fosas comunes se llenaban de cuerpos que nadie registraba. Las aldeas enteras quedaban desiertas. Las identidades se difuminaban cuando los registros parroquiales ardían o se pudrían con sus escribas. La investigación arqueológica de cementerios de peste como el descubierto bajo la estación de Farringdon en Londres
ha mostrado que los muertos eran enterrados con tal urgencia y tal ausencia de marcadores individuales que la memoria de muchos quedó borrada sin necesidad de ninguna intención criminal. Para alguien interesado en hacer desaparecer a una persona, la pandemia fue una oportunidad sin precedentes, y las crónicas de la época, desde las italianas de Giovanni Villani hasta los registros administrativos de las ciudades flamencas, sugieren que esa oportunidad fue aprovechada. Hacia el siglo XV, con el fortalecimiento gradual del Estado y el crecimiento de la burocracia real en Francia, Castilla e Inglaterra, estas técnicas comenzaron a formalizarse y, paradójicamente, a volverse más visibles. Las letras de cachet francesas, decretos reales que ordenaban la detención sin proceso de un individuo específico, eran en cierta forma la institucionalización de lo que los señores feudales habían practicado informalmente durante siglos. Lo que antes era un silencio local se convirtió en un procedimiento con sello real. El Estado moderno no inventó la arbitrariedad del poder, la heredó de la cultura señorial y la dotó de papeles. Y aquí es donde la historia medieval se cruza con nuestra propia tradición jurídica de maneras que deberían darnos que pensar. El habeas corpus, de ese principio que declara que ningún cuerpo puede ser detenido sin ser presentado ante un tribunal, no surgió en el vacío. Surgió precisamente como respuesta a siglos de desapariciones legalmente impunes. La Carta Magna de 1215, ese documento negociado entre el rey Juan de Inglaterra y sus varones rebeldes, es en parte una respuesta directa a estas prácticas. La cláusula 42, que garantiza que ningún hombre libre será detenido, encarcelado y desposeído ni destruido sin el juicio legal de sus pares, es la huella en el pergamino de todos los que desaparecieron antes de que esa tinta se secara. Las catedrales que se alzaban sobre las ciudades medievales eran arquitectura del tiempo eterno. Las cámaras ocultas en los muros de los castillos eran arquitectura del tiempo suspendido. Ambas construidas por las mismas manos callosas, financiadas por los mismos linajes, bendecidas por los mismos obispos. La Edad Media no fue una época simple. Fue una época de extraordinaria sofisticación en el ejercicio del poder. Una sofisticación que sabía exactamente cuándo era más efectivo matar a un hombre y cuándo era más útil hacer que dejara de existir mientras seguía respirando. Esa distinción, tan sutil y tan brutal a la vez, nos habla de una comprensión del poder que ningún libro de caballerías quiso registrar, pero que los registros señoriales, las excavaciones arqueológicas y los silencios elocuentes de los archivos monásticos nos permiten reconstruir hoy con una claridad que debería incomodarnos un poco. Porque en la incomodidad, como bien sabían los pensadores medievales, comienza la comprensión verdadera. ¿Qué otros secretos quieres que saquemos a la luz?